Vamos a hablar hoy de un tema maravilloso. Dios nos visitó en Jesús y Jesús es un pedagogo, un maestro. Él vino a enseñar, porque el problema del mundo es exactamente la ignorancia y las tinieblas de este mundo. Entonces Dios mandó al Mesías Salvador, él tomó forma humana, pero sobre todo al que nos enseñara. Jesús vino a enseñar del Padre. Entonces, en esta tarde, mis hermanos, les invito con el título de Pedagogía y Milagros. Jesús no era un maestro que caprichosamente traía ilustraciones. Él quería hablar de la ceguera del mundo y primero le abrió los ojos a un ciego y después dijo: yo soy la luz. Cuando vio a la gente con deseos de saciar su sed, fue al pozo de la Samaritana y le dijo: yo soy el agua viva. El que beba de las filosofías humanas tendrá sed. Y así, cada uno de sus milagros: yo soy el pan que descendió del cielo. No trabajen por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, lo que yo les he dado. Entonces miremos la pedagogía y los milagros, y les invito con mucho cariño a que abran sus Biblias en el capítulo 8 de San Mateo, capítulo 8 y capítulo 9 del Evangelio según San Mateo. Queridos hermanos, Jesús es un maestro maravilloso, pedagogo, y qué bueno que nosotros nos sintamos alumnos de Dios encarnado en Jesús. Jesús en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo da un discurso maravilloso. Se conoce como el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas. Y después de ese maravilloso sermón entra el capítulo 8 de Mateo, donde a través de los milagros nos da grandes enseñanzas. Y yo quiero mirar hoy por lo menos 7 milagros, que son 7 enseñanzas. Capítulo 8, empiezo con el verso 1. Descendió Jesús del monte y detrás de él mucha gente. Vino un leproso y se postró y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante desapareció la lepra. Entonces le dijo Jesús: mira, no le digas a nadie, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó la ley de Moisés para dar testimonio. En el primer milagro que vemos aquí en este capítulo 8, quiero decirlo lento pero con seguridad. El problema de la lepra es equivalente al pecado. Todos estamos leprosos. No había justo ni uno. No hay quien haga lo bueno. Todos estamos descarriados. Entre otras cosas, hay una similitud entre la universalidad del pecado y la universalidad de la lepra. ¿Sí me escuchó bien? Yo le pregunté al Maestro Jesús: ¿por qué empieza el capítulo 8 con un leproso que quiere ser limpio del pecado? Tú puedes limpiarme. Y tú, Jesús, lo tocaste cuando eso era prohibido, tocar a un leproso. Es más,
Un leproso tenía que vivir marginado de la sociedad, marginado. Es más, en Colombia, si uno averigua, había leprocromios. Agua de Dios, creo que se llamaba en Cundinamarca o en Boyacá, había un lugar donde quien era enfermo con la lepra lo recluían y lo aislaban allá. En la época de Jesús no había un lugar donde llevarlo, pero él tenía que ponerse un traje especial, raído, cubierto todo la cara por el aspecto que da, porque la lepra es una muerte viva sin dolor. Se va desprendiendo los miembros. La lepra está muy relacionada con infecciones en la piel, con alergias en la piel, con llagas, con hongos, con hinchazón, ya lo vamos a ver. Y parece que todos cargamos un genoma de herpes zóster. Entonces, ¿por qué empieza el milagro del capítulo 8 con un leproso? Porque resulta que toda la humanidad en su genoma está enfermo de la lepra del pecado. ¿Y por qué Jesús lo tocó si eso era prohibido? Quien tocara un leproso quedaba en riesgo. Pues bien, yo hice una investigación. Jesús, ¿por qué tomas como primer milagro el de un leproso? Y fui a investigar y les dejo eso como tarea. Investigue usted en el libro de Levítico. La lepra tenía que ser diagnosticada por el líder religioso, por el sacerdote. Y él tenía que auscultar al leproso, diagnosticar al leproso, aislar al leproso. Eso era una tarea de los religiosos. Y yo me puse a estudiar y mire la curiosidad. En el capítulo 13 de Levítico, que usted lo va a leer después, yo a veces pienso que yo soy el único pastor que predica y pone tareas, aunque no las revisa. Pero haga la tarea. Hay 59 versículos para poder diagnosticar si es hinchazón, erupción, mancha, hongo, llaga, tiña o lepra. Es muy difícil. Y en los 59 versículos continúan en el capítulo 14 de Levítico y son, le voy a mirar, 57 versículos más. Hay 120 versículos que se ocupan del tratamiento de la lepra. Le da lepra a las casas, a la ropa, el hongo que uno llama, o mal de tierra que se llama. O hay paredes que por la humedad les da un hongo y es peligroso esas esporas. Y hay instituciones especializadas en países desarrollados que cuando usted entra a una casa y encuentra esas manchas en la pared, tiene que llamar a un equipo especializado con escafandra y con máscaras para poder... Bueno. ¿Por qué 120 versículos a lo que es la lepra? Porque el pecado es un sinónimo de la lepra. Y Jesús, óigame bien, en ese primer milagro, Jesús llega a un mundo pecador, leproso, pero todo mundo quiere que sea limpio de eso. Versículo 2, si quieres puedes limpiarme. Fue donde el único que puede limpiar el pecado. Primera lección. Llegaste al médico que es. Lo tocó. Lo limpió. Y le dijo, ve y muéstrate para que pagues lo que la ley dice, como lo ordenó Moisés, para testimonio de ellos. Primera lección. El leproso. Todos, sin excepción, tenemos eso en nuestro genoma, el pecado. Y vamos donde el único que con un toque
nos limpia. ¿Qué lección hay detrás de ese toque? Escúcheme y agradezcamos. 120 versículos del Antiguo Testamento para diagnosticar y curar esa enfermedad son cumplidos, esos 120 versículos, con un solo toque del Señor. Él vino a cumplir con la ley. Por eso le dijo: ya te limpié, ve a donde el sacerdote presenta la ofrenda según lo ordenó Moisés, para que se den cuenta que yo no vine a incumplir y a saltarme la ley, sino a darle cumplimiento perfecto. Segundo milagro que nos enseña, versículo 5. Jesús llegó a Capernaum y un centurión es un romano importante que maneja, como su nombre lo indica, 100 soldados, o sea, una centuria. Su criado, mire, un centurión con criado, paralítico, postrado y atormentado, enfermo físicamente por parálisis y atormentado emocionalmente. Entonces el centurión, verso 7, fue a Jesús a buscar auxilio, y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Y respondió el centurión: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Di tu palabra y mi criado sanará. ¡Qué maravilla de centurión! De buen corazón, un hombre rico, manejaba 100 soldados, un criado enfermo, se ve que era un hombre de buenos principios. Y le dijo el centurión a Jesús en el verso 9: yo también soy un líder militar y tengo autoridad y tengo gente bajo mis órdenes, soldados. Y si le digo a un soldado, vaya, él tiene que ir. Y si le digo, venga, tiene que venir. Y si le digo, haz esto, lo tiene que hacer. Al oír eso, Jesús se maravilló y le dijo a la gente: ni en todo Israel he hallado tanta fe. Y le dijo, verso 12, verso 13, entonces Jesús le dijo al centurión: vete a tu casa y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. La palabra de Jesús, y la cree un centurión romano, y nosotros creyentes a veces ponemos en duda la palabra de Jesús. ¿Por qué sana a control remoto y a distancia un criado del centurión? Para darnos una gran lección. Cree a mi palabra. Se maravilló cuando el centurión le dijo: no soy digno, di la palabra y con eso es suficiente. Creamos en la palabra. Vamos a Jesús para que sane nuestra vida pecaminosa, y lo hará a través de su palabra maravillosa. Qué enseñanza tan linda en la sanación del siervo del centurión. Di la palabra y mi siervo sanará. Dos lecciones maravillosas en este momento. El pecado solo es sanado cuando dejamos que nuestro corazón sea tocado por Jesús. Y segundo, nuestra vida será transformada solo por la palabra de Dios, que tiene toda la autoridad. La palabra de Jesús creó todo lo de Génesis. Por la palabra de Dios todo lo que existe llegó a ser. ¡Qué maravilla! 2 milagros. Soy sano del pecado y confío en la palabra. Entonces me dedicaré a vivir tranquilamente porque ya soy salvo y confío en la palabra de Dios
No, mi hermano, hay una tercera lección. Quiero leerla. Versículo 14. Después del centurión vino a la casa de Pedro y la suegra de Pedro estaba postrada en la cama con COVID-19. Estaba malísima. Una fiebre que solo sabemos de eso los que hemos pasado por allí. Y tocó su mano. Yo no entiendo esa frase. Si Jesús tocó la mano de la suegra o la suegra tocó la mano de Jesús, pero allí dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Muy bien. ¿Para qué soy sano de la lepra del pecado? ¿Y para qué tengo el privilegio de confiar en la palabra de Dios? Tercero, para servir. Para servir. Versículo 14. Estaba postrada en la cama y enferma. Jesús la tocó y ella se levantó y le servía. Querida Iglesia Cristo el Rey, con todo respeto, profesionales, comerciantes, amas de casa, médicos, abogados, vendedores, compradores, maestros, no sé qué profesión tiene, pero Dios quiere sanarte del pecado, que confíes en su palabra para que le sirvas. Sírvele. En la casa de la suegra, por la noche, verso 16, se llenó de invitados. Trajeron endemoniados y fueron curados de sus enfermedades, dice el 16, para que se cumpliese lo que dice el profeta Isaías, que Él tomó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Qué lindo. Libre del pecado y de la lepra, confiado en la palabra para servir al Señor. Le voy a decir un principio, hermano, que a mí se me aclaró mucho más después de mi experiencia de salud. Dios nos tiene aquí salvos, confiando en su palabra para que le sirvamos a Él. Sírvale a través de su trabajo. Bendigo y alabo a todos los del chat. Usted sirve con la música, con la garganta, con la adoración, con la alabanza, con la participación, con el Zoom, con la ofrenda, con el diezmo, con la visita, con la oración, con la intercesión. ¡Qué lindo llegar al cielo y decirle a Jesús: me limpiaste del pecado y de la lepra, me hiciste entender tu palabra eterna y te he servido, le he indicado a otros, le he hablado a otros, he orado por otros. Miren qué belleza de pedagogía a través de los milagros. Cuarto, versículo 18. Pastor Brown, ¿y qué pasa con las circunstancias que nos rodean? Cuidado con eso, hermanos. ¿Sabe por qué el mundo está sufriendo estas circunstancias? Porque según los sabios, estudiosos de la palabra, los problemas del mundo de hoy se deben al mal manejo de la lengua. ¿Sabe por qué le dedicó tanto tiempo Dios al problema de la lepra? 120 versículos. Porque según los sabios hebreos, en hebreo esa enfermedad se llama zarat y tiene que ver con el manejo y la maldición que nosotros expresamos con nuestra lengua. Por eso yo les he insistido como consejo, pero ahora se los doy como una recomendación casi que obligada: deje de escuchar demagogia, ideologías, ateísmo, astrología, idolatría, engaño, pecado, noticieros, fake news
El mundo va de mal en peor debido al manejo de una lengua que maldice. No discuta más que si la derecha, que si la izquierda. Hermanos, en ese punto yo quisiera que sirvamos a Jesús desinteresadamente y no como se lo dijo uno de los que quiso seguir a Jesús. Y le dijo Jesús: mira, las zorras tienen lugar donde dormir, el Hijo del Hombre no. Si me vas a servir, hazlo desinteresadamente. Otro le dijo: déjame, yo voy a enterrar a mi padre porque quiero asegurar mi pensión. No, nos curó de la lepra, nos dio su palabra y quiere que sirvamos. Y las circunstancias están en el versículo 23. Entraron en la barca, se levantó una tempestad muy grande, anegaba la barca, Jesús dormía y los discípulos vinieron y le dijeron: naufragamos, Señor, perecemos. Verso 26, Jesús les dice: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Se levantó, reprendió el viento y el mar y quedaron como un espejo. Se hizo gran bonanza. Entonces se maravillaron y dijeron: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mire, detrás de ese milagro hay una gran enseñanza. ¿Sabe cuál es? Y no la voy a alargar mucho por el tiempo que tengo. Dios es el Dios de las circunstancias. Todo procede de Dios. Todo lo que está pasando en el mundo, Rusia, Ucrania, Colombia, todas las circunstancias vienen de lo alto. Sálvanos que perecemos. Mira estas circunstancias de un mar embravecido. Lo reprendió. Mis hermanos, Dios está al control, todo procede de Dios. Lo hemos dicho 1000 veces, los cabellos, los pajarillos, todo procede de Dios. Por lo tanto, le voy a dar esta tarde una recomendación. Hay 2 palabras que no existen en la Biblia. Repito, hay 2 palabras que no existen en la Biblia. Una, casualidad, azar, suerte, coincidencia. No. Todo procede de Dios. En ese milagro número 4, cuando calma la tempestad en el mar, léalo usted y verá que se subieron y de repente una tempestad y Jesús la calmó. Todo procede de Dios. Por lo tanto, confiemos en las circunstancias. Y quisiera decir mucho más. Un día lo haremos cuando estemos presenciales. Pero ahora respetemos el tiempo. La primera palabra que usted debe sacar de su diccionario, porque no está en la Biblia, es casualidad. No hay casualidad. Hay propósito divino de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Y la segunda palabra que usted debe sacar de su diccionario es fracaso. Si Dios está al control, todo es para nuestro bien. Luego, si todo es para el bien, no es fracaso. Ni la enfermedad, ni las guerras, los rumores de guerra, las situaciones, nada, si lo vemos desde la perspectiva de Dios. Eso me enseña ese 4º milagro, aplicándole la pedagogía a cada milagro. El 5º milagro está en el versículo 28 al 34. Lo quiero leer rápidamente. Llegó Jesús a la otra orilla, a la tierra de Gadara, y vino un endemoniado. 2 endemoniados salieron de los sepulcros, feroces. Nadie los podía hacer frente ni pasar por ese camino. Verso 29. ¿Sabe qué gritaban esos endemoniados a Jesús? ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? 30. Estaban paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos,
Y los demonios que estaban en estos dos endemoniados le rogaron diciendo a Jesús: si nos echas fuera, permítenos ir a los cerdos. Y Jesús les dijo: ¡id! Y ellos salieron y se fueron a aquellos cerdos, y el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y murieron ahogados todos esos cerdos. Los que los apacentaban les dio miedo y huyeron a la ciudad contando esas cosas que había pasado con esos endemoniados, y los encontraron tranquilos, dice Marcos y Lucas. Entonces la ciudad salió al encuentro de Jesús, verso 34, y le dijeron: por favor, váyase de aquí, de nuestra ciudad. ¿Qué me enseña a mí la liberación de los demonios de estos dos seres humanos deformados por el demonio? Me enseña a mí dos cosas. Uno, que los demonios tienen engañada a la humanidad. Y dos, que no quieren oír hablar de Jesús y lo sacaron de su lugar. Verso 34. Vete de nuestros entornos, de Gadara. No te queremos en Gadara, Jesús. Hoy en día la sociedad está engañada por el diablo, que es el mentiroso mayor, padre de la mentira, y no quieren oír de Jesús. Vete de mis entornos. El engaño que el mundo tiene hoy día. ¿Con qué autoridad hace eso Jesús? Y aquí, en el capítulo 9, el sexto milagro, creo que es el milagro más grande para mí. Yo he querido hoy, como pedagogo, entender qué quería enseñar Jesús detrás de cada milagro. ¿Sabe cuál es el más grande milagro que creo yo ahí en la Biblia? Este que sigue. Capítulo 9. Entonces entró Jesús en la barca, pasó al otro lado, vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre su cama. Hoy en día era un paralítico en silla de ruedas, tal vez. Y al ver Jesús la fe de los que trajeron al paralítico, ¿se acuerdan que quitaron el techo y lo bajaron? Le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Lea bien, lea bien. Jesús está en la casa, no hay lugar por donde entrar, quitan el techo, bajan un paralítico, y le dice Jesús: tus pecados te son perdonados. Y mire lo que sucedió. Versículo 3. Entonces algunos de los estudiosos, teólogos, escribas, conocedores religiosos, decían dentro de sí, lo pensaron: qué blasfemia la de este hombre. ¿Cómo es de blasfemo este Jesús? Dice que los pecados te son perdonados, pero qué atrevido, qué blasfemia. ¿Por qué se atreve él? Ni que fuera Dios. Verso 4. Jesús conoce los pensamientos y les dice: ¿por qué piensan mal en sus corazones? Y miren el gran milagro del versículo 5. ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decirle: levántate y anda. A ver, ¿qué es más fácil? Yo, si soy sincero, creo que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados. Porque al fin y al cabo, eso no responde a lo que yo estoy viendo. Más difícil es decirle: levántate y camina. Verso 6. Pues para que sepan que Jesús, el Hijo de Dios, tiene poder en la tierra para perdonar pecados, le perdonó los pecados al paralítico y después le dijo: toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó y se fue a la casa, y la gente al verlo se maravilló, glorificó a Dios que había dado tal poder y autoridad a los hombres. ¿Cuál es el más grande milagro? Pues hay muchos, ¿no? La encarnación, la crucifixión, la resurrección, la ascensión, el regreso. Pero esos pueden ser del campo teológico. No, el gran milagro para la gente en ese momento fue este:
que Jesús perdonó sus pecados, lo limpió de la lepra del pecado, lo criticaron y dijo, pues es mucho más grandioso el milagro del perdón que el milagro de la sanación. Pero para que ustedes se den cuenta que yo tengo autoridad en el mundo espiritual y material, levántate. Y se levantó. ¡Qué linda pedagogía de ese milagro! Me sanó de la lepra del pecado, me hace confiar en su palabra. Di la palabra y mi siervo sanará. Me llama a servirle como la suegra de Pedro. Me dice que el enemigo del mundo es Satanás, que tiene a la gente engañada, y vino a liberarme. Me dice que las circunstancias del mar en tempestad con su palabra las calma, y me dice que Él tiene toda la autoridad en el mundo físico y en el mundo espiritual. Entonces terminemos. Capítulo 9, verso 9. ¿Qué tarea nos dejas, Jesús? Me perdonaste, me diste tu palabra, me liberas del engaño del enemigo, tienes toda la autoridad. ¿Para qué estoy aquí? Versículo 9. Empieza con el llamamiento de Mateo. Pasando vio a un hombre, estaba sentado en su trabajo, era un recaudador de impuestos, era un gran trabajo, muy bien remunerado, y le dijo, sígueme. Y el hombre aquel, Mateo, se levantó y lo siguió. Aconteció que estando sentado en la mesa de la casa, muchos publicanos y pecadores habían venido y se sentaron juntamente en la mesa con Jesús. Cuando vieron esto los fariseos religiosos, dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro está sentado con publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, porque los sanos no tienen necesidad de médico, mijo, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, quiero misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pedagogía y milagros. ¿Qué me enseña a mí ese llamamiento de Mateo? Miren, hermanos de Cristo el Rey y todos los que después escucharán esto en el YouTube, Jesús quiere que tú le sigas. Por eso te llama. Mateo era un leví, recaudador de impuestos, bien asalariado, y él dejó todo y lo siguió. Hermano, miren, detrás de cada milagro hay una pedagogía hermosa. La lepra, que hoy tiene muchas variantes, es la herencia del pecado del hombre. Y Jesús toca para limpiarnos del pecado. La palabra sigue siendo la gran autoridad. Crea en la palabra de Jesús. Si no lo viera, no creo, le dijo Tomás a sus hermanos, discípulos, compañeros. Jesús se apareció y le dijo, mete tu dedo. Arrepentido dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, Tomás, más bienaventurado es aquel que ha creído en mí sin verme. Bendito los pechos que te alimentaron y el vientre que te trajo, le dijo una mujer un día al escuchar a Jesús. ¿Y sabe qué le contestó Jesús a aquella mujer? Más bendita tú y todos los que me escuchan y obedecen mi palabra. Nos limpia de la lepra, nos da su eterna palabra, nos deja que le sirvamos, maneja las circunstancias, tiene la autoridad para perdonar pecados y sanar, y tiene un plan maravilloso
para cada uno de nosotros, que llamemos a la gente al arrepentimiento. Versículo 13. Id pues, sean misericordiosos, porque no he venido a llamar a justos religiosos que con sus ideologías creen que están adaptando la Biblia a la actualidad. No, esos se han autoengañado, cambiando la palabra y adaptándola a sus vicios. Aprueban sus preferencias, sus abortos. Déjalos. Yo lo que quiero es que los pecadores se arrepientan. Y aquí termino. Cambia de dirección. Eso es arrepentirse. Busca a Jesús, que con un toque te limpia del pecado. Busca la palabra de Jesús, que es viva y eficaz. Sírvele a Jesús. No dependas de las circunstancias. Confía en Él, que el mar y el viento le obedecen. No te dejes engañar por los demonios de Gadara. Usa la autoridad. Levántate y anda. Y ten un plan maravilloso. Ve y dile a la gente que se arrepienta. No a los sanos, ateos y filósofos, pensadores y disputadores de este mundo, que creen que ignorando a Dios y denigrando de la palabra, o lo que es peor, adaptando el mensaje de la Biblia a sus vicios y a sus ideologías, van a ser aceptados. No. Dígales que no jueguen con la misericordia de Dios. Y segundo, digámosle a la gente que cambie de dirección. Eso es arrepentirse. Que si caminabas en dirección contraria a Jesús y su palabra, es hoy el día de dar la vuelta y buscarlo a Él. Gracias, Señor, porque en estos 7 milagros nos enseñas la pedagogía eterna de la salvación, de tu palabra, del engaño de este mundo con los demonios y del perdón que recibimos solamente de ti. Y termino con la pregunta del verso 5 del capítulo 9. ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate de tu parálisis y camina. ¿Saben qué fue más difícil? Perdón de pecados. ¿Sabe por qué? Porque el gran milagro de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es que Dios nos ama tanto y es tan misericordioso que toda la historia de la Biblia apuntaba a un solo hecho: un día los visitaré en forma humana, y fue Belén. Y para llegar a Belén, Dios tuvo que mover todos los hilos y las circunstancias de la historia. Y no contento con eso, desarrolló 33 años de vida en Jesús, que lo quisieron matar desde niño. Herodes, lo quisieron engañar Satanás en la tentación, lo quiso sacar de la cruz, y la salvación era por su muerte sustituta, y murió en la cruz. Y una vez en la cruz, resucitó, subió al cielo. Y han pasado 2000 años de historia, donde se ha atacado la Biblia, la fe, al Espíritu Santo, a la iglesia, a la palabra, y vendrá a consumar la historia. Dime qué es más difícil: haber salvado a un hombre en Jesús, o decirle a un paralítico que camine. Que Dios nos dé la gracia hoy de entender todo lo que el misericordioso y eterno y soberano Dios hizo para curarnos de la lepra del pecado y darnos vida eterna. Señor, gracias por Jesús, por su obra, por su palabra,
por su autoridad. Líbranos de las circunstancias de las tempestades de este mundo y del engaño de los demonios. Danos tu paz y tu bendición, y solo queremos responder hoy a un llamado al que respondió Mateo cuando tú pasaste por su lado y le dijiste: sígueme. Eso queremos hacer, ser seguidores y resplandecer en este mundo de tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.